La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero pedirles que abran su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 27. Primer libro de Samuel, Samuel el profeta de Dios, en el capítulo 27. En estos libros, hermanos, de Samuel, Reyes y también las Crónicas, encontramos historias muy edificantes para nuestra vida espiritual. Porque Dios estaba desarrollando un plan, Dios estaba desarrollando un propósito, y para ello Dios ocupó hombres y mujeres para llevar a cabo sus propósitos. Pero estos hombres y mujeres fueron, al igual que nosotros, personas llenos con debilidades, pero que al saber o al reconocer esas debilidades y llevarla al Señor, la restauración de Dios y el poder de Dios, hermanos, continuó obrando a pesar de las debilidades humanas. Hoy en día también el Señor quiere y sigue haciendo grandes cosas, pero no lo hace, hermanos, con lo fuerte, no lo hace con los valientes, no lo hace con aquellos de hierro o de acero, sino que lo hace con los vasos de barro. Lo hace con las personas que aun cuando somos frágiles y débiles, pero el Señor, hermanos, usa nuestras vidas para su gloria, aun cuando pasemos por tiempos difíciles. Por eso es que en esta oportunidad, hermanos, quiero que leamos los primeros 7 versículos, aunque vamos a hacer alusión a otros pasajes bíblicos en este mensaje. Primer libro de Samuel, capítulo 27, dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, y él y sus hombres, cada uno con sus familias, David con sus 2 mujeres, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siglag, por lo cual Siglag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días de David, que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Amado Señor Jesús, Señor, pedimos en esta hora, Padre, que tu palabra edifique, tu palabra consuele, tu palabra, Señor, nos exhorte en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu, que ya ha trabajado en nuestros corazones, Señor, lleve las verdades de tu palabra, mi Dios, muy profundamente en nuestro espíritu, y que podamos, Señor, recibir, oh Dios, todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Hemos titulado este mensaje Victoria sobre el desaliento. El diccionario de la lengua española define el desaliento como decaimiento del ánimo, falta de vigor, falta de esfuerzo, y también lo asocia con la cobardía.
Y es muy frecuente, hermanos, en la palabra de Dios encontrar a los siervos del Señor, hombres que tenían un llamado. David tenía un llamado, David tenía realmente un testimonio, ¿verdad? De que era un hijo de Dios y que era un siervo de Dios. Pero a pesar de ello, él pasó por el túnel del desaliento, el túnel del desánimo, porque no estamos exentos como hijos de Dios, hermanos, de ser golpeados precisamente por el desaliento, por el desánimo, por diferentes circunstancias, a veces por enfermedades, a veces por pruebas que son prolongadas en nuestra vida, a veces por amenazas que nos rodean, a veces, hermanos, por situaciones muy propias de debilidad en nuestra vida. Hermano, aflora, quedamos expuestos, mejor dicho, al ataque del desánimo o el desaliento de parte del enemigo. Y en el caso de David, en esta oportunidad, hermanos, quiero que veamos por lo menos 3 cosas que David, digamos, de alguna manera permitió para que se desarrollara en él el desaliento, el desánimo. Obviamente estamos aquí hablando de una persona que había sido perseguida ya por algunos meses, un tiempo significativo de parte de Saúl, un enemigo que David se había ganado de gratis, porque realmente nunca David fue una amenaza para Saúl. Aunque Saúl lo veía como una amenaza, pero realmente él nunca fue una amenaza para él. Él fue leal a él, a pesar de que Saúl lo quiso asesinar en varias oportunidades. Sin embargo, David seguía respetando a Saúl porque sabía que Saúl era el ungido de Dios, era el siervo de Dios, y él le fue leal, hermanos, hasta que Saúl murió. Sin embargo, de parte de Saúl había una operación de un espíritu, hermanos, maligno, que trató de destruir a David, a este siervo de Dios, por medio, obviamente, del mismo rey. Y obviamente toda esa batalla que él libró por tanto tiempo, hermanos, un día pues caló en algún momento en su carácter como siervo de Dios, como hijo de Dios. Pero yo veo aquí, hermanos, en este pasaje de la Escritura, al menos 3 cosas que contribuyeron para que David cayera en desánimo o en desaliento. En primer lugar, cuando él dejó sin protección de fe su corazón. Por eso dice el versículo 1, dijo luego David en su corazón, ¿verdad? El corazón entendemos que es el centro de la vida. Algunos lo aplican a la inteligencia, otros lo aplican al centro de los sentimientos, de la voluntad, ¿verdad? Podríamos decir, como otros, que lo aplican al espíritu mismo del hombre, que es el corazón. El corazón del ser humano, hermanos, es su espíritu, porque es lo que lo relaciona con Dios, es lo que nos relaciona con nuestro Creador. Entonces David, dice la palabra, que en su corazón dijo: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. O sea, estas palabras están, hermanos, de alguna manera indicando que había perdido la fe David, había perdido la esperanza de vida, había perdido, hermanos, su confianza en Dios, que lo había guardado, el mismo que lo había llamado en un momento determinado, el mismo que lo había cuidado de los osos, de los leones, y lo había cuidado de los enemigos, hermanos, allá en las montañas donde él era un sencillo pastor y fiel pastor. Hermanos, lo había perdido porque ahora está pensando en la muerte, ahora está pensando en el fracaso, ahora está pensando en el final de sus días. ¿Por qué? Porque le faltó, hermanos, la fe, la confianza que lo había mantenido, esa fe que lo había sacado al escenario, hermanos, de la batalla más grande de David, que fue la batalla contra Goliat. Esa confianza que es muy clara cuando David dice al enemigo: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti no con armas convencionales, sino que vengo a ti en el nombre del Señor. Una tremenda fe, hermano. Pero ahora está pensando en la muerte. Entonces toda esa fe, esa coraza de fe, quedó desprotegido. Vea qué interesante
Quiero, hermanos, conectar aquí un pasaje muy conocido de la Biblia, pero que muy bien podemos conectarlo porque es importante esta conexión. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo acá habla acerca del tipo de guerra espiritual a la que usted y yo estamos sometidos. Y es que la vida cristiana, hermanos, es una batalla. Estamos inmersos en una batalla espiritual, aunque usted y yo no lo querramos, estamos en una batalla. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, ¿el que nos manda? Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice él: vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra, ¿qué, hermanos? Contra las acechanzas del enemigo, contra las trampas del enemigo, contra, hermanos, los planes destructivos que Satanás ha ideado contra usted y contra mí. Entonces dice Pablo que debemos de fortalecernos en la fuerza del Señor para poder soportar, hermanos, todas las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que los enemigos del cristiano no son enemigos físicos, sino son enemigos espirituales. Aunque los enemigos espirituales pueden tomar forma física o pueden utilizar los aspectos materiales físicos para poder atacar la vida del cristiano. Entonces dice Pablo, entonces, hermanos, que estamos en una guerra espiritual, y vea lo que dice el versículo número 16. Dice: sobre todo, póngale atención a esa declaración, porque está hablando de algo más relevante que lo anterior, ¿verdad? Está hablando de algo más importante, una pieza, hermanos, de la armadura espiritual que es más importante o más relevante que las anteriores. Dice: sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que Dios está garantizando que a través del escudo de la fe, usted y yo vamos a apagar todos los dardos, ¿verdad? Todas las flechas de fuego de la tentación, del desánimo, hermano, todo aquello que Satanás lance contra usted. Usted tiene una poderosa herramienta, hermanos, para hacer retroceder la fuerza del enemigo y que sus planes no hagan eco en su vida, en su corazón, a través del escudo de la fe. Pero cuando el escudo de la fe no lo tenemos, hermanos, en la época de Pablo, me imagino que el Espíritu Santo le hizo tomar la idea de lo que eran las batallas en aquel tiempo, que no eran unas batallas de larga distancia como hoy en día, hermano. Hoy en día los soldados están en un edificio con pantallas y están atacando una ciudad lejana. Pero en aquel tiempo la batalla era de tú a tú, ¿verdad? De cuerpo a cuerpo, hermano. Entonces Pablo veía, hermanos, que el escudo de la fe, es decir, el escudo del soldado romano, era tan importante porque lo guardaba de todos aquellos órganos vitales para que no fueran tocados por el enemigo. El corazón, ¿verdad? El estómago, los pulmones, hermano, todo lo que tenemos aquí en la parte de lo que es el pecho, ¿verdad? Que son órganos vitales que debemos de cuidarlos. Ellos usaban entonces el escudo de la fe para poderse defender y no ser heridos, hermanos, mortalmente por el enemigo. Ahora, Dios también, hermanos, quiere que usted y yo usemos la fe contra el enemigo, amén. Porque el enemigo va a tratar de herirnos mortalmente, hermanos, nuestra vida espiritual. Va a tratar de quebrantar nuestro corazón. Va a tratar, hermanos, de destruir nuestra esperanza, de destruir nuestro llamado, de destruir la gloria de Dios en nuestra vida, de destruir la vida de santidad, de destruir, hermanos, la pasión por Cristo, destruir la pasión por la palabra, por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y es necesario que usted y yo, hermanos, no permitamos que nuestro corazón quede desprotegido de la fe, hermano. Dijo Juan: la fe vence al mundo, amén.
La fe en Dios, hermanos, vence al mundo en el nombre de Jesús. Entonces usted y yo no podemos, y este fue una de las causas por qué el desánimo, hermanos, se desarrolló en la vida de David, porque dejó desprotegido de la fe, de la confianza en Dios, su corazón. En segundo lugar, porque David, hermanos, permitió que su mente fuera esclavizada por el espíritu de muerte, de temor y de fracaso. Volviendo aquí al pasaje que estamos estudiando, dice el versículo 1: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Vemos aquí que había un espíritu de temor que lo había atacado a David, y por otro lado, hermanos, un espíritu de muerte, porque no estaba pensando en la vida, no estaba pensando en lo que Dios tenía para él más adelante, no estaba pensando, hermanos, que Dios lo iba a llevar a cumplir su propósito por el cual lo había ungido. Dios no lo ungió a David para otra cosa, sino para que él fuera, hermanos, el rey entre su pueblo, él fuera el ungido de Jehová. Pero todo esto, hermanos, había prácticamente dejado de lado, porque el espíritu de muerte, de temor y de fracaso se había apoderado de su mente y de su corazón. Hermanos, si hay algo que usted y yo debemos de cuidar, es nuestra mente. La mente es parte, hermanos, parte vital e importante. Por eso es que en esta misma armadura que menciona el apóstol Pablo en Efesios 6, dice que mantengamos colocados el yelmo. Y el yelmo era precisamente el casco que utilizaban los soldados para evitar un golpe, una herida en la cabeza, que era también una parte muy, muy vulnerable, es decir, una parte muy delicada, ¿verdad? Así que se cubrían su cabeza con un escudo para proteger, hermanos, su cabeza. De la misma manera, Dios, hermanos, quiere que usted y yo nos protejamos nuestra mente, porque el enemigo trabaja tan sutilmente y entra, hermanos, a nuestros sentimientos, entra también a nuestro intelecto. Comenzamos a razonar, no con la razón de Dios, con la razón de la palabra, con la razón de la fe, de la confianza en el Señor, sino que comenzamos a razonar, hermanos, con las ideas del enemigo. Debemos de tener cuidado de hacer alianza con los pensamientos de derrota del enemigo, los pensamientos de muerte del enemigo en nuestra vida, y pensar de acuerdo, hermanos, a lo que Dios piensa, y pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice que usted y yo debemos, hermanos, de pensar. Fíjense en el versículo capítulo 23 de este mismo libro, en el versículo 17, quiero que leamos aquí. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Esta es una palabra, hermanos, que Jonatán, que era amigo de David, pero al mismo tiempo era hijo del rey Saúl, le dijo a David. ¿Por qué? Porque él había entendido, hermanos, perfectamente cuál era el plan de Dios para David. Y David, en medio de su desánimo por la persecución, hermanos, de Saúl, su mismo hijo y amigo íntimo de David, le recuerda la promesa que Dios lo había escogido para ser el rey de Israel. A pesar, hermanos, de la situación, digamos, que vemos acá, porque obviamente el hijo del rey, en este caso Jonatán, en la línea, hermanos, del reinado después de Saúl estaba él. Sin embargo, él mismo había entendido que Dios tenía un propósito, un plan para David. Y él le recuerda eso. Pero sabe, en los momentos de prueba, hermano, a veces no recordamos lo que Dios nos ha dicho. Yo quiero decirle en esta tarde, hermano, usted y yo tenemos que hacer un alto y pensar en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra.
Usted y yo tenemos que hacer un alto para pensar qué es lo que Dios ha hablado a nuestro corazón el día de ayer, en el tiempo pasado, cuando Él nos llamó, cuando Él nos reveló su propósito, su plan para nuestra vida. Es necesario, hermanos, que no permitamos que el desánimo traiga a nuestra mente esclavitud en el temor o con pensamientos de muerte, porque Dios tiene un plan para usted y para mí. Entonces tenemos que resguardar, hermanos, nuestra mente a través de la palabra del Señor. Tenemos que guardar nuestros pensamientos, no permitir, hermanos, que el enemigo filtre, ¿verdad?, su forma de pensar en nuestra mente, y que desde ahí comiencen a forjarse planes destructivos en nuestra vida, porque Dios tiene, hermanos, grandes propósitos para su vida y para la mía. Dios no nos trajo del mundo, hermanos, a su reino para destruir nuestra vida. Dios no nos libertó de la esclavitud del pecado, hermanos, para hacernos reos del miedo, del temor y de la falta de propósito aún dentro de su cuerpo. No, Dios nos rescató, hermanos, para hacer de nosotros sus siervos. Dios nos llamó, hermanos, para que usted y yo seamos siervos de Él, para que seamos, hermanos, portadores de un mensaje de esperanza, de fe que el mundo necesita. Así que no permitamos que en nuestra mente el enemigo, hermanos, trabaje. Cerremos nuestra mente con la muralla de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios que está sobre nuestra vida, de saber, amados hermanos, que todos nosotros tenemos un propósito de Dios en nuestra vida que se ha de ir cumpliendo día a día para su gloria en cada momento, hermanos, de nuestro caminar con Él. Así que fuera los pensamientos de muerte, fuera los pensamientos de fracaso, hermano, fuera los pensamientos de temor en nuestra vida. Mejor usted piense en las grandes cosas que Dios tiene para usted. Mejor piense en ese gran Dios que lo llamó, que lo rescató, que lo sacó y que lo llamó para una gran obra que Él quiere hacer a través de su vida. En tercer lugar, David dejó de confiar en Dios y edificó un fundamento de aparente seguridad. Eso es lo que sucede cuando dejamos de confiar en Dios. Entonces edificamos, hermanos, un fundamento para sostener nuestra vida, pero es un fundamento inseguro, porque no es el fundamento de Dios, sino que es el fundamento que nosotros mismos estamos poniendo para tratar de mantenernos firmes. ¿Y cuál es el fundamento que estableció David bajo sus pies cuando dejó de confiar en Dios? Se fue a refugiar, mire qué cosas, se fue a refugiar al territorio enemigo. ¿Cómo podemos nosotros hacer alianza con el enemigo, hermano? ¿Cómo usted puede decir yo voy a encontrar la seguridad de mi vida en la tierra de mis enemigos? Eso es imposible. Pero como él había perdido la fe en el Señor, la confianza en Dios, entonces dijo: yo tengo un amigo, aunque es inconverso, pero este amigo me va a ayudar a salir del problema. Y se fue a refugiar, hermanos, en la tierra de Gad, donde era rey nada menos que Aquis, un rey filisteo. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción que David comienza su caminar con Dios destruyendo a los enemigos, que por cierto eran los mismos filisteos, pero ahora David está haciendo alianza con sus enemigos. Hermanos, muchas veces cuando pasamos por momentos de desánimo, caemos en el error de buscar ayuda donde no debemos de buscarla. A veces buscamos a los amigos que antes dejamos, ¿verdad? Y los amigos que antes dejamos, si no se han convertido a Cristo, lo que van a hacer es invitarnos a hacer lo que antes hacíamos. Cigarritos, lo llamaban los puros, ¿verdad? Los puritos, las drogas, el alcohol, la parranda, ¿verdad? El hacer las cosas como antes se hacían, hermano. Y eso no puede ser en nuestra vida.
Eso es lo que sucede cuando abandonamos la fe. David entonces se refugió, hermanos, en el brazo de un enemigo. Usted recuerda lo que le pasó a Noemí, que viene el caso. El esposo de Noemí, hay una crisis aquí en Belén, en la tierra de la promesa. Hay una crisis, entonces debido a la crisis, el esposo de Noemí decide juntamente con su familia, hermanos, salir, según él, a buscar nuevos horizontes a una tierra llamada Moab, una tierra que estaba bajo maldición. Y no les voy en este mensaje a compartir la historia de Moab, pero Moab era una tierra que estaba bajo maldición de Dios. Sin embargo, ellos se van, hermanos, a Moab, y ¿sabe lo que sucedió en Moab? Se murió el esposo, se quedó viuda. Después se murieron los 2 hijos y se quedó viuda y sin hijos, solo con las nueras. Y entonces ella llega a la reflexión y dice: hemos puesto un fundamento equivocado. Nos hemos venido a refugiar a un lugar equivocado. Dejamos la seguridad de Dios. ¿Sabe, hermano? A veces a través de las circunstancias difíciles creemos que Dios no está con nosotros. Y a veces creemos que nosotros tenemos una mejor salida, un mejor lugar donde refugiarnos que el lugar que Dios ha designado para nuestra vida. Pero quiero decirle, no hay, hermanos, lugar más seguro, aunque nos parezca seguro, que el lugar que Dios ha determinado para usted y para mí. Y ese lugar de su presencia, ese lugar de confiar en Él, hermano, de esperar en Él, de batallar y no desmayar en la voluntad de Dios, porque en su tiempo la voluntad de Dios traerá, hermanos, tremendos beneficios para nuestra vida, pero nunca buscar refugiarnos en lugares equivocados. ¿Qué hizo Noemí cuando se dio cuenta? Gracias a Dios que ella reflexionó. No era tarde todavía y dijo ella: la verdad que mi esposo tomó una mala decisión al traernos aquí a Moab. Pero ella, hermanos, decidió volver. Amén. Y es lo que Dios quiere, hermano, en esta tarde para nosotros. Dios quiere que usted y yo decidamos volver a la seguridad de Dios. Que decidamos volver, hermanos, al fundamento que no perece. El fundamento que es sólido. El fundamento que nos va a mantener firmes a pesar, hermanos, de la batalla, a pesar de la tormenta. Los jóvenes muchas veces buscan seguridad en el novio, en la novia, buscan seguridad en un quehacer, en una carrera, en llegar a ser alguien, y todo eso de alguna manera tiene su lugar, pero los jóvenes no van a encontrar realmente la seguridad de su vida sino en Cristo el Señor. Es ahí, hermanos, la piedra angular de la vida. Bienaventurados aquellos jovencitos, aquellas señoritas que a temprana edad tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo, el llamado de Cristo, el anhelo de Cristo de habitar, de morar en sus corazones. ¿Por qué? Porque están estableciendo un fundamento imperecedero. Van a pasar los años. Mire, en la juventud hay decisiones muy importantes que tomar. Pero cuando no se tiene a Cristo en el corazón, se toman las peores decisiones. Pero cuando Cristo está como fundamento de la vida, las decisiones serán las correctas. Las decisiones serán las que nos van a bendecir, nos van a ayudar para salir adelante. Así que, hermanos, no desprotejamos nuestro corazón de la fe en Dios. No permitamos que nuestra mente sea esclava de la muerte, del temor y del fracaso en el nombre del Señor. Y no permitamos, hermanos, edificarnos un fundamento inseguro por haber perdido la confianza en el Señor. Esta fue la queja de Dios para la nación de Israel en otro momento que lo registra el profeta Jeremías. Quiero leerles estos versículos de Jeremías 2. En el versículo 17 dice el Señor: ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? O sea, todos los males que habían venido sobre la nación de Israel, hermanos, eran consecuencia. Claro, uno muchas veces le echa la culpa a Dios y es fácil culpar a Dios o culpar a otras personas. Pero la verdad es que Israel
todo lo que le había acontecido, hermanos, la derrota y todo lo que venía, el fracaso que vino sobre ellos, Dios dice: ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta nosotros? Mire cómo estoy, la situación en la que me encuentro. ¿No será porque hemos dejado, hermanos, la voluntad de Dios de lado? Y en el versículo 18: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. O sea, Dios dice: ¿qué estás haciendo tú apoyándote en Egipto? ¿Qué estás haciendo tú apoyándote en Asiria? En otras palabras, ¿cómo te estás apoyando en la mano del enemigo? ¿Cómo estás buscando seguridad, hermanos, donde no la hay? Cristo es la seguridad para usted y para mí. Cristo es la seguridad para el pueblo de Dios. Cristo es la seguridad para la iglesia del Señor Jesucristo. Los siervos de Dios hemos de tener, hermanos, la bendición plena de Dios en nuestra vida cuando aprendamos a depender del Hijo de Dios. Porque aun cuando hayan, hermanos, tormentas en la vida, el Señor es poderoso para sostenernos. Amén. Es poderoso para guardar nuestra vida sin caída, dice la palabra del Señor. Ahora veamos entonces, en segundo lugar, algunas consecuencias que vinieron al tomar esta decisión de David. Estas decisiones que hemos mencionado y que lo llevaron al desaliento. Primera consecuencia: vivir bajo la ilusión de una falsa seguridad. Segunda consecuencia: vivir humillado bajo la mano del enemigo. Porque mire lo que le dice a David al rey Aquis en el versículo 5, lo vamos a repetir. Dice: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. En otras palabras, el rey ungido de Dios está ahora, hermanos, humillado bajo la mano del enemigo y le dice: mira, dame cualquier cosa, cualquier rinconcito que tengas por ahí, me voy a conformar, ¿verdad? De estar por ahí, hermanos, en algún lugar que el rey le asignara. Esto se llama humillación, hermano. Nosotros no podemos definitivamente vivir humillados bajo la mano del enemigo. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos, hermanos, las promesas de Dios. Usted y yo tenemos la bendición de Dios. Y no podemos someternos, hermanos, a la humillación del enemigo en nuestras vidas. Pero eso le pasó a David precisamente porque tomó decisiones equivocadas. Hermano, ahora está humillado bajo la mano del enemigo. Otra consecuencia que vemos aquí, hermanos, es el vivir en hipocresía. Y digo esto porque David nunca, definitivamente David nunca, su corazón nunca estuvo con el rey Aquis. Si estaba él ahí, era precisamente, hermanos, por tratar de proteger su vida en un momento de crisis y sobre todo de desánimo. Pero nunca David, si usted lee la palabra, realmente su corazón estaba con el rey. Es decir, que estaba por conveniencia, ¿verdad? Me voy a portar bien con Aquis porque lo necesito, que me ayude en este problema. Pero su corazón, hermanos, nunca estuvo con el rey. Y eso definitivamente le dio a David, hermanos, una vida que realmente era desagradable delante del Señor, porque no era recto su corazón para con sus incluso sus amigos, que él decía que eran su amigo, el rey Aquis. Usted va a notar en la lectura, si usted lee estos pasajes de la Biblia, se va a dar cuenta que incluso David, hermano, salió a pelear contra los enemigos y fingió ser leal a Aquis porque le convenía. Es decir, que él no estaba ahí realmente, hermanos, porque su corazón estaba con él, sino por conveniencia. Y eso no puede ser en la vida de un hijo de Dios. La cuarta consecuencia, hermanos, fue vivir del despojo de los enemigos.
En el versículo 9 de este pasaje dice: y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis y decía: Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y en el Negev de Jezreel, o en el Negev de los ceneos. Especialmente en el versículo 9, David salía a las batallas, traía el botín, hermanos, de los enemigos que había vencido, y no los traía para sí, no los traía para los soldados que estaban con él, sino que lo traía a los pies del rey Aquis, y él decidía qué darle a David de todo el botín que él mismo había ganado, hermanos, con sus batallas. ¿Qué significa eso, hermano? Que David estaba viviendo de las miserias de sus enemigos. Y eso es terrible cuando en la vida espiritual uno puede llegar a eso, hermano, a estar viviendo de las miserias del enemigo, cuando usted y yo realmente tenemos un mejor lugar en Dios, una mejor perspectiva de vida y de bendición cuando estamos caminando con el Señor. Y la quinta consecuencia que quiero mencionar es hacer pasar por peligro extremo a los que dependen de nosotros. Esta fue una de las consecuencias, creo yo, las más dolorosas, porque más adelante, y no tenemos tiempo, hermanos, en este servicio para leer los siguientes capítulos, pero hubo una situación muy difícil para David y para su pueblo, precisamente porque David expuso en extremo la vida de los que confiaban en él, es decir, de su familia y de los que estaban con él, de los suyos, por haber tomado decisiones equivocadas. Y cuántas veces, hermanos, en nuestra vida también nosotros, nuestras decisiones exponen a las personas que decimos que amamos entrañablemente. Puede ser una esposa, pueden ser los hijos, lo que más amamos, lo que más apreciamos en nuestra vida. A veces los exponemos, hermanos, a la muerte, a la destrucción, precisamente por causa de haber permitido que nuestro corazón se llenara de desaliento. Y aquí vemos a los hijos de David, a la familia de David, a los siervos de David en gran peligro de muerte por los amalecitas, precisamente porque David, hermanos, su corazón desanimado lo había llevado a un lugar equivocado. Amados hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros responsabilidades. Al hombre, la Biblia le ha declarado como un cabeza de la familia. Y el hombre tiene una responsabilidad que tendrá que darle cuentas a Dios el día cuando Dios nos llame a su presencia. Nadie va a ser tomado por inocente de parte de Dios ante la responsabilidad que Dios nos otorgó en un momento determinado en nuestra vida. De ahí que debemos de tomar las decisiones correctas en nuestra vida, hermanos, para poder llevar, para poder cuidar esos tesoros que Dios nos ha dejado. En cuanto a los hijos, dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Es decir, que las personas que más amamos debemos de cuidarlas y no exponerlas al peligro, a la destrucción, por estar en el lugar equivocado. Ahora, quiero terminar, hermanos, esta prédica hablando en tercer lugar sobre qué pasos dio David para salir de la esclavitud del desaliento. Porque en realidad, en el fondo, el desaliento fue el que lo llevó a toda esta situación que la Biblia, mejor dicho, narra acerca de David en esta parte de la historia. Pero yo quiero mencionarles dos cosas que yo veo aquí en el pasaje de la Escritura que estamos leyendo, como medidas que tomó David, hermanos, para salir de ese atolladero, para salir de esa situación tan crítica en la cual se encontraba a causa del desaliento. Número uno,
en el capítulo 29, 6. Quiero que vaya ahí conmigo. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. O sea, en otras palabras, el mismo enemigo le ayudó a salir, hermano. Porque Aquis aquí lo está convenciendo. Lo está convenciendo que está en el lugar equivocado, hermano. Mire qué cosas. Porque aquí el mismo enemigo le está tratando de abrir el entendimiento a él, para que se dé cuenta que está en el lugar equivocado, hermano. Y le dice: mejor vete, te conviene mejor salir de este lugar. Y precisamente eso es lo que hizo David. Hermano, David, la primera decisión que él tomó fue salir del dominio del enemigo. Y eso es sumamente importante. Salir del dominio del enemigo significa salir, hermanos, de la incredulidad que nos lleva al desaliento y, hermanos, trasladarnos a la fe que nos sostiene aún en tiempo de batalla. La fe, la confianza en Dios debe de ser, hermanos, el fundamento de nuestro corazón. Y eso es lo que hizo David. Se volvió a Dios. Y dice en el capítulo 30: y dijo David, versículo 7, al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, quedémonos ahí. Dice: y David consultó a Jehová. Primero David decidió salir del dominio del enemigo. Hermano, el dominio del enemigo no tiene más que destrucción para nuestra vida. Tenemos que salir de ahí a través de la fe, la confianza en el Señor. No importa, hermanos, que haya un mar delante de nosotros, que represente un tremendo desafío para continuar el camino. Pero usted y yo tenemos que afirmar nuestro corazón en la tierra de Dios, que es la tierra de la fe, la tierra de la obediencia, la tierra, hermanos, de esperar en el Señor. A pesar de eso, a pesar de todo. Un día de estos con mi nieta estábamos viendo un video y le sorprendió cuando sale ahí Moisés allá en el desierto con la vara de Dios, y cuando golpea las aguas del mar con bueno, al menos en la película, golpea con la vara de autoridad de Dios el mar rojo, y los efectos, ¿verdad?, que tienen las películas, hermanos, y el mar se abre. Y se abre un gran camino, sorprendida con los ojos así, hermano, abiertos completamente al ver aquella escena poderosa de la grandeza de Dios. Yo le decía, así es como Dios abrió el mar, así como para Dios no hay nada difícil, nada imposible. Si Dios abrió el mar, hermano, con todo poder, Él puede resolver cualquier problema suyo y mío. Los problemas suyos y míos, hermano, delante de Dios son como pequeñas hormigas que Dios puede resolver, no importa cuán grandes sean. Pero ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano? Salir de la tierra de la incredulidad, de la falta de confianza en Dios, y plantar nuestra vida, hermanos, en la confianza en el Señor. Y eso es lo segundo que hizo David, de acuerdo a este pasaje que hemos leído. Dice, él volvió a consultar a Dios, hermano. Si él hubiera consultado a Dios anteriormente
y le hubiera dicho: Señor, ¿es tu voluntad que yo me refugie en los brazos de Aquis, que es nuestro enemigo? ¿Qué cree usted que Dios le hubiera dicho? No. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu victoria. Yo soy tu provisión. Yo soy tu fiel pastor. Yo soy el que va a calmar tu tormenta. Yo soy el que va a abrir el camino en medio del desierto de tu vida. Sin embargo, él no le consultó a Dios anteriormente, pero ahora, ve, hermanos, qué importante. Ahora David, en medio de su crisis causada por sus propias decisiones, ahora viene y le dice al Señor: Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Y vea, ahí un acto, yo le llamo un acto de la misericordia, del amor compasivo y fiel del Señor, que a pesar de nuestros, hermanos, de nuestras decisiones erradas, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar, hermanos, de nuestros pecados y de nuestras debilidades, cuando David consultó a Dios, Dios le habló. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él volvió su corazón a Dios. Y amados hermanos, es lo que Dios quiere. Dios no nos quiere ver en la esclavitud del desánimo. Dios no nos quiere ver, hermanos, en la tierra del enemigo tratando de sobrevivir. Dios nos quiere ver a su lado. Dios nos quiere ver en la tierra de la fe, en la tierra de la bendición, donde Él ha prometido prosperar nuestra vida. Es en el territorio de Belén, gloria al Señor, que representa el territorio de la fe, de la confianza, hermanos, que usted y yo debemos de tener en el Señor. Y cuando nosotros nos mantenemos ahí, a pesar de la dificultad, Dios nos va a bendecir. Y quiero, hermanos, terminar leyendo parte de estos versículos de uno de los salmos que, por cierto, escribió David. Y a lo mejor lo escribió en estos tiempos difíciles como el que vivió David. Pero vea, hermano, qué palabra más poderosa la que David escribió en medio de su batalla. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, es decir, para destruir mi vida, para aniquilar mi esperanza, para aniquilar los propósitos de Dios en mi vida. Para eso viene el enemigo, hermano, para destruir todo lo que Dios ha construido en nuestra vida, todo lo que Dios ha edificado para usted y para mí, sus planes maravillosos. Dice: ellos tropezaron y cayeron. ¿Quién hace tropezar y caer, hermanos, a nuestros enemigos? Es Dios. Porque Él es poderoso, porque Él nos ama y porque Él nos llamó con un gran propósito. Y dice David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gloria al Señor. La fe, hermano, la esperanza en el Señor nunca muere a pesar de las adversidades de la vida. Pero vea una clave que a veces no bajamos hasta ahí cuando leemos esta promesa. Pero vea una clave que está en el versículo 8. Dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Y eso es lo que hizo realmente David, hermanos, en medio de su batalla. Él obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque decidió volver y buscar a Dios y poner una vez más, hermano, la confianza en el Señor. Recuerdo cuando el profeta Elías pasó por un túnel de desánimo y le dijo a Dios: Señor, ya no quiero más, quiero la muerte. Y entonces el Señor, en su misericordia, le dio fuerzas, le dio comida celestial, hermano. Le dio pan del cielo, le dio vino del cielo, que está representando, hermano, los recursos de Dios. Cuando ya
estamos prácticamente, nosotros estamos ya, hermanos, agotados, que ya no hay esperanza, que ya no tenemos ni una gota de combustible espiritual, hermanos, en nuestra vida a causa de los problemas que abaten nuestra vida. Sin embargo, Dios le trajo comida celestial a este siervo, y este siervo comió de la comida que Dios le envió, y luego, hermanos, se levantó con nuevas fuerzas. Siguió caminando en el desierto por 40 días, caminando en un desierto, hermano. Pero él caminó 40 días en el desierto hasta llegar al lugar donde Dios una vez más, hermanos, le habló y le comisionó para lo que él tenía que hacer en los últimos días de su vida, de su ministerio. ¿Por qué? Porque Dios no había terminado con él. Amados hermanos, Dios quiere hacer lo mismo con usted y conmigo. Amén. Por el desánimo, el enemigo nos quiere acorralar y nos quiere decir: ya tú ya estás destruido, ya no puedes hacer nada, ya no hay esperanza para ti. Pero el Señor tiene otro mensaje, hermano. El mensaje de Dios es: yo haré que tú cumplas el propósito de mi corazón, y te voy a levantar y te voy a bendecir y te voy a ayudar y te voy a dar victoria en medio de esa batalla. Amados hermanos, ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Oh Señor, no permitas que nuestro corazón se desaliente. No permitas que nuestro corazón, Señor, se desanime. Guarda nuestro corazón con el escudo de la fe. Guarda nuestra mente, Señor, del espíritu de muerte, de fracaso y de temor. Líbranos, Señor, de edificar nuestro propio fundamento para buscar seguridad para nuestras vidas. Solo tú eres mi fundamento, Señor. Solo tú eres mi esperanza. Solo tú eres mi ayuda. Oh Señor, en esta tarde decidimos, Señor, dejar de confiar en el enemigo. Decidimos, Señor, salir de la tierra de la incredulidad, de la desobediencia a ti, oh Dios, y volver al camino de fe, al camino, Señor, de confiar en ti, Padre. Pase lo que pase, Señor. Venga la tormenta, venga el huracán, Señor. Venga la lluvia, Padre. Oh Señor, no importa lo que venga, no importa, como dijo David, aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, seguiré confiando en ti, Dios. Seguiré esperando en ti, porque tú eres mi fiel pastor. Y nada me faltará, Señor, a pesar de lo difícil del camino, a pesar de lo difícil de la circunstancia en la que me encuentre, Señor. Seguiré confiando en ti, Padre. Oh Señor, decidimos en esta tarde poner nuestra fe, nuestra confianza plena en ti, Señor. Decidimos volver a ti, volver a la fe, volver a la palabra, volver a las promesas. Decidimos volver, Señor, a consultar a Jehová sobre nuestra vida, sobre qué hacer, sobre qué, Señor, qué dirección tomar en nuestra vida, Señor. Decidimos esta tarde, Señor, esperar en ti, Padre. Oh Jesús amado, amado hermano, hermana, no sé lo que usted esté atravesando en su vida en este momento, pero sí quiero invitarle para que usted ponga su fe
su esperanza en Dios. Si hay algún problema, alguna situación que usted no puede manejar, le hacen falta las fuerzas para poder mantenerse en pie ante la necesidad. Quiero decirle que Dios está con nosotros. Dios es la fuente inagotable de la fe, de la fortaleza que necesitamos para seguir la batalla. Y si usted le quiere decir a Dios: Señor, necesito volver a la confianza plena en ti, Señor. No importa lo que vean mis ojos. No importa, Señor, si yo veo el mar rojo delante de mí. Señor, yo quiero confiar en ti, Padre. Si usted necesita esa oración de confianza, de volver a Dios, a confiar en Él, su poder, su grandeza en su vida, levante su mano donde está y dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida. Oh Jesús, Señor, a lo mejor nos hemos equivocado, Padre, y hemos tomado, Señor, te hemos dejado a ti, hemos dejado de confiar en ti, y hemos trazado nuestra propia estrategia de salida. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por haber actuado tan osadamente, de abandonarte a ti, que eres fuente de vida, por cavar cisternas rotas que no retienen agua. Señor, perdónanos por toda incredulidad. Perdónanos, Señor, si ha habido incredulidad que nos ha llevado al desánimo, incredulidad que nos ha llevado, Señor, a refugiarnos en tierra enemiga, en pensamiento del enemigo, en estrategias del enemigo, en estrategias carnales, Señor, que no vienen de tu espíritu para nosotros. Pero Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, de todo pecado, de todo error. Perdónanos, Señor, de toda decisión errada en nuestra vida que nos ha llevado aún a poner en peligro a lo que más amamos. Pero aquí estamos, Jesús, pidiendo que tu sangre preciosa nos limpie, Señor, de todo pecado, Señor. Decidimos en esta tarde, Señor, poner nuestra confianza en ti, oh Dios. Señor, ayúdanos para seguir adelante, poniendo, Señor, nuestra mirada totalmente en ti, Jesús amado. Te pido, Señor, que guardes esta iglesia, que guardes la vida de cada hija, cada hijo tuyo, Señor. Señor, te pido que guardes la vida de nuestros hijos, la vida de cada matrimonio, cada familia, Señor. Que la gracia tuya, Jesús, nos sustente en toda prueba y en toda debilidad. Oh Señor, guárdanos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Te lo pedimos todo, Padre. Amén, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.